Bien, chicos, bienvenidos a Entre Pipas y Tabacos. Hoy tenemos el gusto de conversar con el señor Carlos Lewis, argentino. Él es agrónomo y además con mucha información y mucha historia con el tema del tabaco. Vamos a escucharlo un poco sobre qué nos dice él primero de él, de qué le gusta fumar y un poco sobre la gran historia que tiene sobre el tema de producción, aunque en este momento no tiene una producción grande, pero sigue produciendo tabaco. Y en este momento está con el tema de, más que todo, tabacos orgánicos. Entonces, pues nada, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues, conversenos un poco sobre Carlos Lewis para empezar y después conversamos sobre el maravilloso mundo de fumar en pipa. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, yo creo, tengo una historia con el tabaco muy larga porque me crié en una finca tabacalera, una finca de unos parientes, donde el vínculo con el tabaco empezó siendo un juego en los tabacales, una finca muy antigua, una finca de más de, con una sala, una casa de más de 300 años, calculo, que lamentablemente ya no pertenece a la familia y la han derrumbado, una sala histórica donde había pasado una noche un prócer en la guerra de la independencia acá en la Argentina, y que lamentablemente por esas cosas de familiares fue perdiendo importancia en la familia porque los hijos no supieron valorar ese tesoro que tenían, se vino abajo, terminaron vendiendo la propiedad. Y en esa finca donde sabíamos jugar muchos primos en el mundo del tabaco, cuando éramos chicos, eh, tenía la particularidad que parte de la casa daba a un galpón donde se maduraba el tabaco, cosa que ya tampoco no se hace muy frecuentemente. Esa etapa de maduración del tabaco, una vez que estaba seco ya después de pasar por estufas. Ustedes no sé si saben que el tabaco Virginia es un tabaco que se seca con calor en secaderos, y esa característica es lo que le da que sea llamado el tabaco rubio, porque es un tabaco que no se seca al sol como la mayoría de los tabacos hasta el primer tercio del siglo XIX. La mayor parte de los tabacos se secaban al sol o a la sombra o al fuego. Y este procedimiento, este proceso de secar el tabaco en estufas con calor, eh, produjo un tipo de tabaco amarillo, anaranjado, brillante, muy, muy bonito y muy dulce porque el proceso de secado usa leña, usa carbón, y eso le da una característica especial a la hoja, donde los azúcares de las hojas en ese proceso se caramelizan, y por eso tiene ese gusto dulzón tan rico que caracteriza al tabaco Virginia. Ese aroma a tabaco eh, envolvía toda la casa durante toda la época de verano, que coincidía con las vacaciones, así que vivíamos totalmente embriagados sin darnos cuenta. Y cuando fue pasando el tiempo, ahí nació, creo que, mi amor en el campo, porque yo soy, si bien soy de una familia citadina, una familia de la ciudad, ya en esa época había decidido vivir en el campo. Yo hace 35 años que vivo en el campo, en una propiedad que es de mi señora, familiar de la señora de Pablo, de ahí viene el parentesco. Por suerte somos primos políticos, no tan cercanos, pero muy cercanos en el afecto, la verdad. Pero Y queridos, muy queridos mutuamente con todos, ¿eh? Muy queridos. así que bueno, cuando comencé a estudiar, ya sabía que iba a estudiar agronomía porque quería vivir en el campo. También hay un poco de romanticismo en eso de querer vivir en el campo, porque es algo realmente, vivir de lo que produce el campo es realmente complejo, sobre todo en un campo pequeño y con ciertas limitaciones agrícolas.
pero siempre en todas las decisiones estuvo detrás el tabaco. No sé si ustedes saben, no sé si la mayoría son argentinos o son americanos, supongo que sí. El tabaco es una planta americana y es una planta que durante miles de años tuvo una, un uso ritual, un uso medicinal, chamánico, espiritual, que es el que he tratado de buscar, por lo menos en gran parte de mi vida como fumador, no como técnico, sino como fumador, ese efecto que tiene la planta en la psique humana, en la conciencia, en la mente, en la concentración, en esas cosas que son por ahí tan sutiles, pero que efectivamente ocurren, ¿no? Y bueno, el museo va a tener este año 24 años, en agosto cumple 24 años. Terminé armando un museo del tabaco en los mismos secaderos donde secaba el tabaco Virginia. Y eso, cuando inauguré el museo, no, el objetivo del museo era mostrar esa parte social, esa parte histórica, esa parte desconocida del uso ritual del tabaco, que surge cuando uno empieza a estudiar la arqueología o la antropología americana, que está muy ligada a los pueblos americanos. Entonces, es como que se disparó a partir del museo la visita de gente que está en ese mismo camino, en ese uso ritual, medicinal, ancestral del tabaco, que fue asentando esa curiosidad o ese uso tan particular del tabaco. No solo el disfrute lúdico, ¿no?, de apreciar un buen tabaco, sino ese disfrute de saber que uno está en contacto con una planta que tiene efectos que cuando uno los empieza a discernir entre las propias sensaciones del fumador, se va dando cuenta el efecto que tiene sobre la persona. Y bueno, hasta el día de hoy el museo sigue atrayendo esa clase de gente, cada tanto aparece gente que está en el rezo del tabaco, como se llaman, para las comunidades locales, o para mucha gente que no solamente es comunidad nativa, sino que adopta ese camino, el camino rojo también se llama, es un camino de chamanes y fumadores que vienen desde Norteamérica por todo el continente, realizando ceremonias, buscando ese efecto del tabaco, que es tan bonito, ¿no? Que es poco conocido, pero quienes más se acercan a ese uso somos casualmente los pipas fumadores, donde el armar una pipa, el momento de armarla, el sentido que tiene la pipa, no solamente estético, sino también ese vínculo que se forma entre el fumador y la pipa que más le gusta, va haciendo una especie de ceremonia, que es la que muchas veces, sin conocer todo este efecto del tabaco, uno se da cuenta que hay un vínculo ahí que se establece que es muy potente y muy bonito, ¿no? Hasta hace muy poco trabajé en una empresa que producía tabaco orgánico, de tabaco para armar cigarrillos, que es el mismo tabaco que uso picado ya sea en máquina o a mano para fumar en pipa, y muchas veces hago distintos salseados, porque si ustedes se meten en las redes, creo que hoy no hay nadie que no lo haga. Hay un montón de recetas que son hermosas como para ir jugando también con el tabaco, para saborizarlo, estacionarlo, darles un sabor distinto y obtener algo parecido a esas mezclas comerciales que por ahí son tan ricas, ¿no? Lo que yo diferencio en las mezclas comerciales de las mezclas que hace uno, cuando uno usa un tabaco lo más natural posible, es que el tabaco orgánico o el tabaco natural no cansa, no quema la lengua, y uno puede fumar prácticamente todo el día sin problemas. Particularmente yo, cuando fumo una marca comercial, por más rica que sea, ya la segunda pipa es como que me cansa, siento a veces algún picor en la lengua, probablemente de no prestarle atención al hecho de no calentar la pipa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hace 35 años que fumo en pipa, y tengo la suerte, por tener un museo, que he recibido pipas de regalo para el museo, que son pipas que más allá del valor económico que puedan tener, tienen una carga afectiva, una carga espiritual muy potente. Algunas de esas pipas han venido a parar a mi escritorio. Toda mi vida he fumado 2 o 3 pipas solamente,
y soy bastante poco prolijo, digamos, en el cuidado de las pipas, pero las sigo fumando hace 35 años, así que se ve que tan mal no es el asunto. Cada tanto le hago una limpieza profunda, como seguramente les pasa a ustedes. Conozco gente que termina de fumar y le hace una limpieza, le hace un cuidado que realmente me da un poco de envidia, que sean tan prolijos. Yo normalmente fumo unas 10, 12 pipas y cuando me agarra la locura las limpio todas, las dejo más o menos en condiciones y sigo usando las mismas siempre. Y tengo algunas cosas muy interesantes. El museo es una cosa viva, es una cosa que crece año a año, no digo día a día, pero año a año crece, siempre hay alguna novedad, alguna punta de un ovillo que uno encuentra leyendo, porque esto es una pasión que no se termina nunca. Y hay donaciones y cosas que uno descubre que van enriqueciendo esa propuesta que tiene que ver más con lo cultural que con otra cosa. Es un hobby más que nada, más que un museo. Pero el haber tenido la posibilidad de tener un museo, por ejemplo, y haber trabajado tantos años y los últimos años en producción orgánica, me ha abierto un panorama distinto con respecto a lo que es la planta y el vínculo con el hombre, ¿no? Creo que explica un poco ese uso ritual, medicinal tan sutil del tabaco, explica un poco por qué cuando llegaron los españoles a América, prácticamente en todos lados lo primero que le ofrecían, o prácticamente lo único que le ofrecían, era tabaco, más allá de alguna otra cosa que no fue entendido porque venían a buscar principalmente oro y plata, pero también alimentos, especies, ¿no? Y bueno, no entendieron que era realmente lo más importante para el hombre americano porque era un alimento para el espíritu, ¿no? Era un alimento, pero para el espíritu. Y los nativos sabían usarlo con ese sentido y conocían muy bien los efectos del tabaco, ¿no? La famosa pipa de la paz que hemos visto muchas veces en películas solamente, es una práctica ritual hasta el día de hoy. Y el tabaco, en todas las ceremonias rituales profundas americanas, sigue siendo la especie o el uso que abre todas las ceremonias, porque casualmente esa es la función principal del tabaco, ¿no? Es focalizar, concentrar, eliminar el ruido mental que muchas veces tenemos cuando realizamos otras actividades. Y bueno, hay gente que sin conocer todo la parte teórica de esa cosa, lo usó de esa manera, de tiempos ancestrales, tiempos antiguos, no tan ancestrales. Conocemos muchos filósofos, físicos, si te hacen memoria, hay grandes personalidades de la ciencia, o escritores, investigadores, políticos que gran parte de sus decisiones, de sus búsquedas, de sus afanes han sido acompañados por una pipa, un puro, y por qué no a veces hasta un cigarrillo. Así que bueno, pertenecemos a un mundo que no está muy bien visto. Lamentablemente, el fumar no se discrimina si es en pipa, si es en cigarrillo, si es en puro, pero sabemos y esperamos que el fumar en pipa sea mucho más sano que fumar un paquete de cigarrillos por día. En eso estoy convencido de que es así. Así que bueno, un poquito eso es lo que hacemos. Vivo en el campo con mi familia. Como te decía Carlos y Pablo, saben, hoy es el cumpleaños de mi señora y la sobremesa terminó hace relativamente poco, así que me viene volando, por eso no había preparado el escenario para la charla, pero estamos entre amigos, así que no hace falta ningún escenario. Estamos haciendo dos celebraciones. Estamos haciendo la celebración del cumpleaños de su esposa y estamos celebrando la charla entre amigos. Así es. O celebramos el cumpleaños con una charla entre amigos. Así es, la vida es una celebración. Había hecho la mención anteriormente cuando estábamos ahí en privado que, digo, Carlos es capaz que se demora un ratito porque era el cumpleaños de Valentina y bueno, y seguramente habrán sido unos cuantos por ahí sentados. Sí, ahora viene todo. Pero ya lo eché todo al diablo, así que no se hagan problema. Pero vuelven a la noche. Vuelven a la noche y vuelven mañana, el sábado, domingo, como corresponde. Sí.
Carlos, ahí una pregunta. Habías nombrado un tabaco que estaba fumando ahí, que había armado la pipa, que es un tabaco ancestral o muy viejo. No recuerdo el nombre después, si no querés, lo volvés a repetir. ¿Y se puede sembrar ese tabaco actualmente en Salta? ¿Y se consigue semilla o tenés un poco de tabaco nada más? No, te cuento, este es un mazo de tabaco. Un mazo es una forma de preparar el tabaco muy antigua, que se hace un rollo. A ver, si me esperan un segundo, creo que lo tengo a mano. Sí, sí. Porque seguramente es muy interesante, no es ni cuerda ni nada, porque si no, eh, hubiese Mirá, comentado enseguida, pero a ver el es mazo que más, es. mirá lo que es esto. Opa. Y es negro, se ve como si fuese un Para puro que tengas una idea, esta pipa es grande, es una pipa, una Privenholm, Noruega. ¡Oh! Para que te dé una idea, el volumen. Es un tabaco, mirá vos lo que son las cosas. Debe tener, en mi poder debe tener 4 o 5 años, pero lo encontré cuando me regalaron un banco de trabajo de carpintero. ¿Conocen esos bancos hermosos de madera dura que son muy coleccionables? Ahora piden fortuna por esos bancos. Bueno, yo hice en otra vida hice uno para un taller y tenía uno muy lindo que no era mío, lo ayudé a buscar, era de mi hijo que es artesano, y cuando le comentaba a un amigo que andaba buscando, me dice, yo tengo el de mi padre, que no lo usa nadie, está en una vivienda que está abandonada, prácticamente, vamos a buscarlo. Cuando fui a buscar, este tabaco, este mazo que les muestro, tenía el doble de dimensiones. Muy buenas, caballero. Señores, permiso, como hablamos de que hoy es un día de celebración, aquí también ¿Así? estamos celebrando una visita al Esmiel del Caribe de un cofra del Club de Fumada Hobby. Muy buenas. El señor David Hola, aquí ¿cómo conmigo. estás? Saludos a todos. Un gusto. Bueno, y ese tabaco estaba en ese banco de carpintero, que por supuesto el que me regaló el banco ni sabía que existía, y me lo traje medio callado, sabiendo que era más importante que el banco, y lo fumo de a poquito porque la verdad que tiene un gusto espectacular, y él calcula que tiene ahí sobre el banco 40 años. Así que un tabaco que tiene 50 años de preparado y que fuma como los dioses. Así que lo voy cortando de a poquito, lo voy mezclando con tabaco Virginia para endulzar, para darle un sabor distinto al Virginia, y la verdad que es un espectáculo. Y Pablo, creo que te he hecho probar ese tabaco. Creo que cuando estuviste acá, si mal no recuerdo, fumaste. Así que, bueno, no sé si quieren hacer preguntas, si quieren por dónde quieren que vamos, pero estoy a su disposición. Pues, don Carlos, yo quisiera aprender un poco, tomando en cuenta de que además de producir tabaco, también es agrónomo, entonces digamos que todo se compagina y poder aprender un poquito sobre el tema de las hojas del tabaco, la altura de la hoja, carga nicotínica y esas cosas, como para aprender un poquito más. Bueno, el tabaco es un cultivo, no sé si conocen sobre el cultivo. Se fue Carlos, sin querer, quizás apagó la cámara o apagó el celular, me pasa a mí a menudo. Pero les cuento que el tabaco es un cultivo extremadamente intensivo, uno de los más intensivos que existe, es decir, tiene un montón de etapas que cada etapa requiere un cuidado y una atención especial porque es muy distinta a la de muchos otros cultivos. En un extremo de los cultivos productivos, por ejemplo, está el maíz, la soja, los cultivos de grano, que uno tira la semilla
y tienen un paquete tecnológico químico muy, muy, muy fuerte, donde se aplican insecticidas, herbicidas y pesticidas varios para evitar la aparición de plagas y enfermedades, pero una persona puede sembrar al día, depende de la capacidad de la maquinaria y de las herramientas que tenga, cientos de hectáreas, mientras que para plantar una hectárea de tabaco se necesitan por lo menos 12 jornales, 12 personas para sembrar, para plantar una hectárea de tabaco. Y las etapas de que tiene el cultivo comienzan con la etapa de almácigo, que en este momento, acá en Salta, por ejemplo, ya todo el mundo está haciendo los almácigos, para recién producir el trasplante cuando pasa el frío, que es aproximadamente a mediados de septiembre, aunque con el cambio climático esa fecha se está adelantando bastante, la gente está empezando a plantar. A partir del 20 de agosto comienzan algunos ya a plantar tabaco, y eso ha hecho también que haya algunas variaciones en la calidad del tabaco. La planta del tabaco, lo que me preguntaba Carlos, la planta del tabaco tiene como pisos o estratos de la hoja, donde las hojas más cercanas al piso son las hojas que se llaman bajeras en nuestro lugar, en Centroamérica creo que se llaman volados, que son las hojas más viejas, más antiguas, y son las que tienen menos contenido de nicotina y de azúcar, pero son las hojas más fáciles de fumar. Esas hojas se utilizan en las mezclas para darle calidad al fumado, porque fuman muy bien, fuman muy fácil, ¿sí? Se encienden con facilidad, pero no son las que aportan el mejor sabor y el mejor contenido nicotínico. Como casi en todas las cosas de la vida, las cosas de mayor calidad son las que están en el medio, no en los extremos, ¿sí? Son las hojas que se llaman medianas o medianas superiores, que son las hojas incluso de mayor precio, porque tienen un buen equilibrio entre azúcares y nicotina, que es lo que se busca, ese balance de azúcar y nicotina, que lo ha logrado muy bien el Virginia, por eso que les contaba al principio de que como el proceso de secado utiliza calor, la temperatura puede llegar a 75 grados al final del proceso, eso hace que esas hojas son las que tengan ese mayor equilibrio y son las que fuman más rico, las hojas del medio. Y luego tenemos las hojas en un piso superior, las hojas que se llaman corona, ¿sí? O tips, que son las hojas más gruesas, más acartonadas, que tienen mayor contenido de nicotina. Podría pensarse que son las que tienen mayor contenido de azúcar, porque son las de más arriba, las que están más expuestas al sol. Pero en el equilibrio, las hojas de mayor calidad son las hojas del medio. Y esas hojas son más fuertes y son más difíciles de fumar. Por eso siempre el tabaco comercial que normalmente fumamos son blends. ¿Qué son blends? Son mezclas de tabaco Virginia, pero de distintos pisos de la planta, para lograr ese equilibrio entre la calidad de fumado, el sabor, el equilibrio entre nicotina y azúcares, que son los que le dan la característica de calidad al tabaco. No sé si eso está claro. Podría buscar una hoja para mostrarle la planta y la clasificación en boca de compra, en boca de acopio, para que ustedes vean cómo se separa las hojas en la planta para poder comercializar, porque cada tipo de hoja perteneciente a distintos tipos o a distintos estratos de la planta tiene un precio distinto, ¿sí? Hay un patrón tipo que fija el precio en base a las hojas de más calidad y de ahí se va descontando parte del precio de acuerdo a las características de la hoja que uno va vendiendo. La diferencia entre, por ejemplo, el Burley y el Virginia, en conveniencia de siembra, como productor, ¿cuál es
más conveniente? ¿El Virginia porque es más grande? ¿El Burley, la planta creo que es chica, seguramente debe tener menos peso? ¿Cuál sería por ahí la respuesta entre el Virginia y el Burley? A la No, siembra y no, no, los ciclos productivos, tanto del Virginia como el Burley, son muy parecidos. No hay prácticamente diferencia. Y normalmente el Burley, al revés de lo que decís, Pablo, es un tabaco que a veces es más vigoroso y tiene mayor peso. La ventaja que tiene el tabaco Burley es que se cosecha toda la planta, se hacha la planta y toda la planta se coloca se cuelga dentro de un galpón donde se cura al aire, pero a la sombra, ¿no es cierto? El galpón tiene un techo que impide que el sol le dé, porque el sol las hace más claras las hojas, es lo que se busca en el Burley, casualmente que tenga un color marrón rojizo, que es lo que interviene en la calidad visual del tabaco al momento de la compra. Lo que ha inclinado digamos, la balanza hacia la producción de tabaco Virginia, básicamente es la demanda, ¿sí? El tabaco Virginia es el tabaco que más se utiliza en la industria del cigarrillo, y el Burley se utiliza en algunos blends solamente, pero es muy difícil encontrar un tabaco o un cigarrillo que únicamente traiga Burley. Los tabacos negros, que sabían tener bastante demanda, han ido bajando muchísimo su demanda, como es el Parisiens, el Gitans, no sé qué otro tabaco se me ocurre, sí, marca de cigarrillo, que tenían más Burley que otra cosa. Han bajado mucho su demanda porque va cambiando el gusto del fumador, ¿no? Es como nosotros. Cuando yo era chico era muy común en las fiestas, por ejemplo, como el Día de los Muertos, el Día de las Almas, en noviembre, fumar o tomar, mejor dicho, festejar ese día con bebidas alcohólicas producto de la fermentación del maíz, básicamente el maíz y la algarroba, que eran bebidas fermentadas, que son ricas, pero ya nadie, primero porque es un gran trabajo hacerlo, segundo porque la mayor parte de la gente prefiere una buena cerveza, un buen vino, una buena bebida comercial. Lo mismo pasa con los cigarrillos. Este mazo que yo mostraba era muy frecuente entre los campesinos, que hacían su propio tabaco. Incluso yo he tenido turistas que me contaban que el museo ya tiene 24 años, así que varios años atrás recibía gente que me contaba que en sus países de origen, en Bélgica, en Holanda, incluso en Inglaterra, era muy común en la infancia de estas personas mayores tener plantas de tabaco que sus padres las secaban dentro de la casa en forma artesanal y fumaban ese tipo de tabaco hasta que se prohibió, está absolutamente prohibido. Y ese tipo de tabaco seguramente era un tabaco Burley o un tabaco criollo, que era bastante fácil de hacer y cada uno fumaba el propio tabaco que producía. Hoy ese tabaco al paladar del actual del fumador es un tabaco muy áspero, con poco gusto y bueno, van variando los gustos. Hoy por hoy el tabaco que tiene mayor demanda en el cigarrillo y se utiliza mucho en la industria del tabaco para pipa es el Virginia, ¿no? Que es el tabaco que sirve de base para todos los otros blends, incluso para el Lataque, el Perique, el Cavendish, que son tabacos muy elaborados que se utilizan pequeños porcentajes porque son muy fuertes también, muy invasivos, ¿no? Y el tiempo desde siembra o desde almácigo que empezaría la producción del tabaco hasta que se termine el secado y esté listo para la venta, ¿no? ¿Qué tiempo demora eso más o menos, Carlos? En almácigo, la etapa de almácigo, donde se siembran las almacigueras, donde se obtienen los plantines para la plantación, en esa etapa los plantines están entre 60 y 90 días. ¿Sí? 60 y 90 días. Y después... Una vez que los tamaños, que los plantines tienen el tamaño adecuado y han pasado el peligro de heladas, fríos intensos, se llevan al campo
Y desde ese momento hasta el momento en que empieza la cosecha, pasan alrededor de 90 días. Recuerden siempre que estamos hablando de cosas biológicas, de cosas que son naturales, y estos tiempos son siempre aproximados. Muchas veces un golpe de calor o una sequía o cualquier otro proceso atmosférico puede acelerar estos tiempos. Y entonces ese periodo de hasta cosecha se puede acortar. Del mismo modo, si hay muchos días nublados o hay mucha lluvia o refresca, también se retrasa el momento del comienzo de cosecha. ¿Sí? No es algo exacto, no son 90 días de calendario, sino son días aproximadamente lo mismo que los días de almácigo. Y una vez que comienza la cosecha en el tabaco Virginia, ese periodo suele durar aproximadamente entre 2 y 3 meses, de acuerdo también al ritmo de maduración. Sí. Y, por ejemplo, una lluvia en algún momento, una lluvia importante, ¿desmejora la del tabaco o no le hace nada? Al contrario, mejora la planta? No, una lluvia intensa, si es una lluvia intensa, que normalmente el periodo de cosecha coincide con el periodo de lluvias, que son todas intensas acá en el norte, digamos que es algo normal. Si tenemos un temporal y esa lluvia, por ejemplo, en vez de ser, porque acá las lluvias son de horas, es muy raro que estén muchos días. Cuando hay varios días de lluvia, varios días nublados, afecta la calidad porque se lava la hoja, se lava la resina de la hoja y muchas veces coincide con la aparición de problemas sanitarios, sobre todo hongos y bacterias, que cuando tienen un ambiente propicio proliferan con mayor celeridad y con mayor virulencia, ¿no? Sí. Gracias. Había ahí dos preguntas, sí. Carlos. Una no sé, Gustavo. Estaba la mano por ahí, me parecía algún otro más. Estaba Luis Carlos antes. Adelante, Luis Carlos. Hola, Carlos. Nada, yo te quería hacer dos preguntas breves. Una era con lo que lo que acabas de comentar de qué plagas, ¿no? O qué enfermedades son con las que hay que tener más cuidado a la hora de cultivar tabaco. Y para una persona que se está iniciando, ¿no? Que se quiere iniciar a tener su pequeño cultivo de tabaco o así, ¿qué consejo le darías o cómo debería empezar? Bueno, primero elegir una variedad adecuada, ¿no? O un tipo de tabaco adecuado para la zona donde están. En el Caribe andan muy bien los tabacos criollos, los tabacos Burley, que son los que dan origen a los famosos puros que se producen en la zona, ¿no? Sobre todo en la zona del Caribe. Es famoso, todos sabemos, por la calidad de los puros, sobre todo. No es aconsejable hacer un tabaco Virginia, que bien se puede dar y se puede obtener y se puede fumar tranquilamente, pero el proceso de secado, de curado del tabaco Virginia es muy específico y requiere de una tecnología que para el caso que tenga pocas plantas, sería muy costoso armar un secadero para producir el secado adecuado del tabaco Virginia, que tenga la calidad de un tabaco comercial, ¿no? Y no se puede secar en un horno de una cocina, por ejemplo, pues mucha gente me ha preguntado eso. Yo tengo un horno eléctrico, tengo el horno de una cocina y quisiera secar, porque el proceso de curado del tabaco Virginia está gobernado por el control de la temperatura y de la humedad. Y es un proceso que al principio es un proceso biológico, un proceso durante 2 días, 48 horas, es un proceso donde la hoja viene viva del campo y se mantiene viva durante ese tiempo, donde se producen todos los cambios biológicos, donde los pigmentos verdes, amarillos que vienen del campo se transforman en carotenos, que son los pigmentos amarillos y naranjas que tiene la hoja de tabaco Virginia una vez que está curada. Es mucho más fácil curar
por ejemplo, el tabaco Burley o el tabaco criollo, que se secan a la sombra o al sol y que tienen las características que se busca en ese tipo de tabaco con ese tipo de curado. El tabaco Virginia es muy difícil de realizar ese curado si no tienen las características adecuadas de control de temperatura, humedad y también de aireación, porque las hojas van colgadas. Si van encima una de otra, lo que se produce es que se ponen marrones en vez de ponerse amarillas y no tienen las características de un tabaco Virginia. ¿Sí? Yo me inclinaría por buscar alguna variedad de tabaco criollo o de tabaco Burley de la zona y tranquilamente lo puedes hacer en tu casa. ¿Sí? En un lugar soleado, en un lugar que no sufra inundaciones. Se da muy bien en maceta, una maceta de 20 litros, de un tacho de aceite o de lo que venga. O sea, yo tengo un 20. pequeño terreno, ¿no? Yo tengo un pequeño terrenito, no es muy grande, pero para, por ejemplo, unas 15, 20 plantas, pues da. Perfecto, puedes fumar todo el año gratis. Sí, pero bueno, yo soy de la parte de Centroamérica o Suramérica, yo soy de España, de la zona norte de española. En la zona norte española está. Perfecto, no pensé que la gente. Pero de todos modos, bueno, es el tipo de tabaco que se seque al sol o a la sombra. El tabaco es un cultivo que se da prácticamente en todo el mundo. Hasta hace poco había muy pocos países en el mundo que no cultivaran tabaco. Con toda esta guerra que tienen los últimos 20 años sobre el hábito de fumar y todo, muchos países han dejado. Incluso Francia, que era famoso por los tabacos negros, se hace muy poquito tabaco en Francia. Y te quería preguntar porque... Carlos, perdón, Luis Carlos, lo que sí yo veo es el tema de clima para el tema de cultivo en Europa de tabaco, a no ser de que tengas como un invernadero para el tema, por ejemplo, de temporadas muy frías. Eso puede ser, sí. Claro, porque es diferente nuestro uso horario al uso de ustedes y digamos que cuál es nuestro verano y cuál es el verano de ustedes. Por ejemplo, el de Argentina y el de ustedes es totalmente diferente. Sí. No, por ejemplo, la parte orensana no es, o sea, yo que soy de Galicia, ¿no? En Orense, pues las mínimas sí a veces llegan a 5 grados, 2 grados, y el verano es muy caluroso. El verano allí es de 30 y pico grados normalmente. No, en verano se puede hacer perfectamente. Sí, hay que encontrar, es una zona seca. Hay que encontrar un hueco, ¿no es cierto?, libre de fríos extremos. El calor extremo, el tabaco se lo banca bastante bien, pero los fríos extremos lo afectan. Pero el tabaco se hace hasta en Canadá. En Canadá se hacen los almácigos en la época que hay nieve, que hay hielo, y una vez que pasa esa época son variedades de ciclo corto, que se llevan a campo en verano y se cosechan justo cuando viene ya la temporada desfavorable, de más lluvia y de más frío. Así que se ha hecho práctica, el tabaco se hace en Ucrania, se hace en Rusia, se hace prácticamente en todo el mundo. Yo tengo acá gente en el cual tenemos un grupo de amantes del tabaco que tienen otra visión, porque es un grupo que rescata o valora mucho más el uso ese ritual medicinal del tabaco, y hacen tabaco hasta en la Patagonia, en invernadero, como decía Carlos, ¿no? Así que no es un impedimento la zona y la latitud. No vas a tener la calidad, probablemente si es un Virginia o un criollo, de un tabaco centroamericano, pero que tranquilamente lo vas a poder fumar seguro. Vale, genial. Y quería preguntar, porque según leí en algún libro o publicación, a la hora del secado y del curado, ¿no? Hay que tener cuidado de que a veces se forman unos compuestos pues más nocivos, ¿no? Que son las nitrosinas o algo así. Entonces será por si hay que tener algún cuidado especial a la hora de secar o de curar el tabaco, el Burley, ¿no? Porque el Virginia... No, el Burley no tiene ningún problema. Ese problema se da en el tabaco Virginia, casualmente, porque se utiliza calor y la fuente de calor muchas veces produce nitrosaminas, que son productos que
que se instalan en la hoja y al momento del fumar pueden tener un perjuicio. Pero eso es más que nada, ustedes deben saber, muchos de ustedes deben saber mejor que yo, que son las barreras paracomerciales que se dicen, que cuando alguien le quiere poner un freno a que ingrese tabaco de otro lugar, se le busca el pelo al huevo, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, y se descubrió que yo creo que toda la vida hemos fumado tabaco con nitrosaminas, y hace unos años surgió el fantasma de las nitrosaminas como algo perjudicial, seguramente debe ser perjudicial, pero que hemos fumado toda la vida tabaco con nitrosaminas no tengo ninguna duda. Vale, pues, o sea, sobre todo es en tema del Virginia, ¿no? Del Burley y Sobre así. todo en el ¿no? Virginia, exactamente. Vale, vale, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Ya dejo a Gustavo para Puedes que hacer pregunte. tabaco perfectamente, porque conozco gente que hace tabaco en los lugares más insólitos. En Buenos Aires hay gente que tiene tabaco en los balcones de las casas y fuman tabaco perfectamente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, presentarme, quizás no nos conocemos todos. Mi nombre es Gustavo Broggi, soy de Argentina, del Pickup Club del Paraná. Luego agradecer a Carlos y a Fumada Hobbit por organizar este evento que no siempre se da. Así que es muy apreciado. Y a Carlos por compartir el conocimiento, ¿no? Ya lo he escuchado en algunas ocasiones y siempre es bueno profundizar en todo su saber. Tengo varias preguntas, Carlos, vamos despacito, así le damos lugar a todos. La primera es, ¿el tabaco es originario de América y luego apareció en distintos lugares? ¿O ya existía de pronto en la India, África y otros lugares, pero cobró vigencia a partir del descubrimiento de América? Sería la primera. Y la segunda es si en las fumadas rituales, vos hablabas que el tabaco era algo de toda la vida, si en esas fumadas el tabaco se traga o es solamente como hacemos nosotros en pipa, que es una degustación, pero que el tabaco no se traga como en el cigarrillo. Gracias. Ya, el tabaco es originario de América. América es característica básicamente no solamente por el tabaco, sino por una gran familia de botánica que son las solanáceas. ¿Sí? El tabaco pertenece a la familia de las solanáceas. De hecho, el nombre científico del tabaco es Nicotiana tabacum. Y pertenecen a esta misma familia la papa, el tomate, la berenjena, los ajíes. Son plantas que están muy emparentadas. Y el tabaco, como lo conocemos hoy, existía solamente en América. En Australia hay unas variedades de nicotina que se fumaban incluso, creo que antes que en América, ¿sí? Pero son variedades nativas muy fuertes que los nativos solamente de Australia siguen fumando y que tiene características que hoy serían imposibles de fumar para nosotros por su fortaleza, sobre todo en el contenido de nicotina. El tabaco comercial, el Nicotiana tabacum, de donde derivan todas las variedades comerciales, es una mutación de un tabaco más ancestral que se llama Nicotiana rústica, que se fuma todavía en muchas comunidades nativas de América. Es muy rico, pero tiene 5 o 6 veces más nicotina que el tabaco comercial que nosotros fumamos, con lo cual te produce un efecto muy fuerte, o sea, te marea, te baja, sentís como una baja de presión. Es muy rico, pero tiene efecto que se siente mucho más fuerte que la nicotina que puede tener un tabaco Virginia o un tabaco Burley. Ese nicotina Nosotros le decimos rústica, mapacho, es ese. el famoso mapacho, exactamente. Ese nicotina rústica fue domesticado en los Andes centrales. Cuando digo los Andes centrales, me refiero a Perú, Ecuador, parte de Bolivia y el norte argentino y el norte chileno. Ustedes saben que las fronteras geográficas son un invento moderno, pero en toda esa zona se encuentran pipas precolombinas de miles de años de antigüedad. Y no solamente se fumaba, sino también se usaba como rapé, que es el polvo del tabaco, que se aspira, que fue como se popularizó al principio el tabaco en Europa, porque se utilizaba, ustedes saben, cuando llegó el tabaco a Europa, llegó como la panacea, es decir, era bueno para todo, se utilizaba para curar el asma, para curar un montón de enfermedades,
que los pueblos nativos lo siguen utilizando de esa manera, ¿no? Como una planta medicinal muy potente. Y hace aproximadamente unos 3.000 años, dice la historia, y ahora con todo el rastreo genético, cromatográfico de las especies vegetales, se determinó que el Nicotiana tabacum es una mutación del mapacho que se dio naturalmente en Centroamérica hace aproximadamente 3.000, 3.500 años. ¿Mm? La otra pregunta, Gustavo, no me acuerdo. Era si en esos rituales el tabaco se tragaba, el humo, mejor dicho, ¿no? Sí, vos sabés que es muy raro. Sí se tragaba. Nosotros, los fumadores de pipa, no aspiramos el tabaco a los pulmones. Y cuando yo digo que se traga, es literalmente tragarlo porque va al estómago, no va a los pulmones. No sé si se entiende. No sé si alguna vez han hecho la prueba. El tabaco se absorbe y se envía al estómago, no a los pulmones. Esa es la forma en que muchas comunidades nativas fuman el tabaco. ¿Por qué? Porque dicen que el tabaco en el estómago forma una flema que es una especie de familiarización de la flora y la fauna nativa que tenemos en el estómago, donde tenemos millones de microorganismos que son los que conviven con nosotros hace millones de años y que han permitido la evolución del ser humano. Y esa flema que se forma en el estómago, producto del consumo de esa manera del tabaco, es la que le permite a los chamanes utilizar el poder de la planta con fines curativos. Yo lo he probado, lo hago habitualmente cuando me acuerdo, por ejemplo, Gustavo me hizo acordar hoy, de vez en cuando hago una pitada, en vez de, yo no trago el humo del tabaco, no trago a los pulmones, en realidad tragar sería tragar al estómago, enviar al estómago el humo, y de vez en cuando lo hago. Tiene algunas particularidades físicas que son muy notables, ¿no? Sentís que ha tragado el humo al estómago, lo sentís, bueno, por los gases, lo sentís por las deposiciones, lo sentís de alguna manera, lo sentís al haber tragado el humo al estómago. No sé si te contesta la pregunta, Gustavo. Sí, perfectamente, gracias. Y no sé si han escuchado, eso es muy raro lo que yo le estoy contando. Había un médico famoso, un médico francés muy famoso, que se llamaba Jacques Mabit, lamentablemente creo que falleció, que era una especie de curandero, ¿no? Era un médico que se instaló en los Andes amazónicos de Perú, y él se había dado cuenta, un médico, se había dado cuenta que efectivamente el tabaco tenía propiedades curativas para muchas cosas. Entonces él quiso empezar a conocer esa técnica, cómo utilizaban los nativos el tabaco de esa forma medicinal tan eficaz. Y el chamán le preguntó si él fumaba, y él, con todo orgullo, dijo, no, yo no fumo, porque evidentemente el cigarrillo no es bueno para la salud, no, de ninguna manera. Pero entonces el chamán le dijo, bueno, si quieres curar, tienes que tener la planta dentro tuyo. Y es la forma en que los chamanes preparan a los futuros curanderos en el uso medicinal de la planta, haciéndolos dietar, que se llama, con unas dietas muy estrictas, donde llevan a los futuros chamanes hasta el precipicio, hasta el borde de la muerte, en una dieta que prácticamente es muy sana desde el punto de vista alimenticio, pero no consumen carne, no consumen proteínas, y fuman o consumen el tabaco de distintas maneras, ya sea en rapé, ya sea bebido, instilado, que es un agua de tabaco que se absorbe por la nariz, y cuando el aprendiz está en un estado prácticamente en el filo de la muerte, es rescatado y se dice que ya formó esa flema que le permite al cuerpo conocer cuáles son los efectos curativos del tabaco. Y ahí es cuando comienza esa etapa de chamán del que ha sido instruido de esa manera. Es algo muy fuerte, pero es algo que todavía es muy vigente, sobre todo en los pueblos nativos
del Amazonas. El Amazonas en la zona de Perú, Bolivia, Colombia y el oeste brasileño. Se sigue utilizando de esa manera. Muchas gracias, Carlos. No, por favor. Carlos, Bueno, sí. con respecto al tabaco que se siembra en Salta y la cantidad de uno que va poquito a poco experimentando y viendo que salen gente que hacen puros nuevos, gente hoy con el tema de las redes se ve que hacen tabacos nuevos, que se dedican a la venta de tabaco. ¿Tienen pensado en algún momento hacer la ruta del tabaco como hizo, o la del adobe, como tiene Catamarca y tienen ustedes también ahí? Mirá, la ruta del tabaco como ruta turística en Salta es un proyecto que hice con un cubano casualmente hace por lo menos 25 años. Y recién ahora, aquí se ha conformado una cooperativa de artesanos del tabaco, porque en Salta se ha comenzado a rescatar, digamos, ese arte que significa el hacer puros. Acá se conocía lo que los argentinos, seguramente Gustavo y Pablo habrán escuchado, el tabaco en chala. Sí. El tabaco en chala es el tabaco negro, el tabaco criollo, que se lo envolvía con la hoja del maíz. Incluso en Brasil hay marcas comerciales de tabaco en chala, paquetes de cigarrillos de tabaco en chala, que son muy ricos, ¿no? Muy ricos. La verdad que de vez en cuando algún turista o algún amigo me trae y lo suelo disolver, así que lo suelo mezclar con tabaco Virginia, porque le da un gusto muy especial a esas mezclas, así como mostraba, creo que no estaba Gustavo cuando yo contaba el del mazo ese prácticamente arqueológico que tengo de tabaco, y eso se ha perdido mucho, se ha perdido mucho. En Brasil ha evolucionado hasta hacer marcas comerciales de ese tabaco, pero acá en el norte se ha perdido mucho. Y ese tabaco en chala, ese tabaco ancestral, tiene características muy parecidas al mapacho, ¿no? Es un tabaco muy fuerte, un tabaco que tiene mucho contenido de nicotina y que se sigue utilizando, sobre todo en las áreas rurales, cuando hay algún tipo de ceremonia, cuando está la fiesta de la Pachamama, son fiestas sincréticas que todavía tienen mucha fuerza acá en el norte argentino, sobre todo. Sí, Gustavo. Bueno, la siguiente pregunta era sobre el mazo. Sí, yo llegué y lo llegué a ver y escuchar la anécdota del banco de trabajo de carpintero, que muy lindo. Sí, lo tengo y acá. Eso era una manera adictiva del tabaco, ¿verdad? ¿Y qué lo cortaban? Como si uno cortase una cuerda y la deshace para fumar. Exactamente. Así. Yo corto un pedazo y lo desmenuzo con la mano y lo mezclo con el tabaco picado, el tabaco Virginia picado, que normalmente tengo una maquinita artesanal para picar, pero me resulta más fácil. Tengo hojas acá al lado mío, hojas que voy sacando un puñado de hojas, las pico sobre una tabla y las voy fumando diariamente, digamos. Cuando tengo algún encargo comercial, pico y siempre me queda una parte que es la que utilizo habitualmente, cotidianamente. Carlos Contreras, ¿tenés alguna preguntita por ahí para Carlos? Sí, ¿cómo ve el panorama? A ver, ha habido bastantes problemas en Argentina, para empezar, con el tema de productores. Han disminuido por innumerables problemas. ¿Cómo ve el panorama con el tema de nuevas leyes, nuevos problemas que acarrean el producir tabaco o ayudar y colaborar con otros productores de tabaco? Mira, desde que yo tengo uso de razón, que trabajo en el sector del tabaco, que siempre se ha dicho que el tabaco era un cultivo que en algún momento iba a desaparecer, ¿sí? Por todas las restricciones que vos decís, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial.
Y eso no ha ocurrido. Salta y Jujuy son las provincias más productoras de tabaco de la Argentina. Están estabilizadas sus producciones en alrededor de 20.000 hectáreas cada provincia. Se ha llegado a producir prácticamente el doble en épocas de bonanza, en épocas de demanda, pero ahora están estabilizadas aproximadamente en unas 20.000 hectáreas aproximadamente de cultivo. Y sí es un sector que se ha cambiado, se ha renovado o ha cambiado su estructura productiva por diversos motivos sociales, productivos, etc. Es un cultivo donde el que produce tabaco está atado de alguna manera a una estructura productiva que es muy difícil de reemplazar. Como es un cultivo tan intensivo, el productor que hace tabaco, hoy la unidad económica para un productor que intente vivir solamente del tabaco anda alrededor de unas 25 o 30 hectáreas. 20 o 30 años atrás, con 5 hectáreas de tabaco era suficiente para vivir, hoy se necesita 4 o 5 veces más para que sea una unidad rentable económica. Pero eso que se venía escuchando, o que vengo escuchando desde hace 40 años en el sector, de que el tabaco no va más y que el tabaco hay que cambiar de actividad y qué sé yo, no ha sucedido. Sí, la mayoría de los productores se han diversificado, han hecho algunas otras producciones que complementan la producción de tabaco, pero el tabaco sigue siendo una actividad importante y una de las actividades más importantes en el Valle del Lerma, que es el valle central donde está la ciudad de Salta y donde vivo yo. Sí, ha cambiado la estructura, han cambiado la forma de producir, se ha mecanizado mucho, porque no hay mano de obra, hay problemas con la obtención de mano de obra, pero no hay miras, digamos, de que sea un cultivo que vaya a desaparecer. Sí, ha ido cambiando de estructura, han ido cambiando un montón de cosas, y evidentemente las mismas firmas tabacaleras, las firmas que acopian el tabaco y procesan tabaco a nivel mundial, también han diversificado su cartera de negocios y la mayoría no solamente se dedica al tabaco, que es una actividad muy rentable sobre todo para las compañías. Por supuesto que tiene un montón de costos en el medio, pero ustedes fíjense que un paquete de cigarrillo tiene aproximadamente 15 gramos de tabaco y cuesta, acá en la Argentina, cuesta alrededor de $7, entre 5 y 7 dólares una cajetilla de tabaco, de cigarrillos. Y el kilo de tabaco al productor se está pagando en promedio $2,50 el kilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes la mayor parte son gente, creo que un poco menor que yo, pero deben recordar esas épocas en que el tabaco financiaba todo lo que era la Fórmula 1, todos los deportes y todo lo demás. Eso habla de la potencia que tiene la industria del tabaco. Así que yo dudo que vaya a desaparecer. Sí, está cambiando, está mutando permanentemente la estructura social, sobre todo del tabaco, pero no creo que sea algo que vaya a desaparecer, por lo menos. Creo que nosotros no vamos a ver desaparecer el tabaco de la faz de la tierra. Probablemente la generación que viene. ¿Alguna otra pregunta? No, simplemente ahí, si Carlos quiere comentar un poquito sobre la festividad de la Pachamama. Es una fiesta que se hace en Argentina, sobre todo en el norte. Nosotros, Ricardo y yo, Gustavo y yo estamos en la Argentina, pero acá no se celebra tanto como el norte, pero tiene gran participación ahí y es muy importante en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en Tucumán. Y sobre todo el tabaco, la importancia del tabaco en esa festividad. Es un ritual muy importante y muy lindo. Ese ritual es y lo más interesante que, bueno, que sobre todo los curas de la Iglesia Católica se han avispado hace bastante tiempo de que es tan importante que se ha transformado en una fiesta sincrética, es decir, se bendice la Pachamama, se reza, porque se ha intentado extirpar esa celebración y es tan antigua y tiene tanto sentido, sobre todo se realiza en los sectores rurales,
Y en las ciudades también, porque muchas de las familias todavía tienen esa raíz rural, donde es un agradecimiento a la madre tierra. Pachamama significa madre tierra, y es un agradecimiento por todo lo que da la tierra. Entonces se hace un hueco, que normalmente se hace en el mismo lugar todos los años, y allí en ese hueco se hacen ofrendas, y alrededor de ese hueco se encienden cigarrillos que están durante la ceremonia humeando, ¿no es cierto? Y se le pone comida, se le ponen productos agrícolas. Normalmente se hacen unos lindos asados, unas lindas fiestas, y se le da la mejor parte del asado, la mejor parte de todo lo que se produce en ese hueco. Se hace una invocación a la Madre Tierra agradeciendo todo lo que nos da, y se entierran botellas de vino, damajuanas de vino, y al año se pone plata, qué sé yo, es un ritual bien pagano, pero bien auténtico, y al año siguiente, normalmente en la misma fecha y en el mismo lugar, se repite esa ceremonia. Acá en la zona nuestra, casualmente por el tabaco, se hace el 1 de agosto, que coincide con la fiesta de San Isidro, para que vean ustedes el sincretismo, que es un santo de la Iglesia Católica, en conmemoración a la Pachamama, que es la Madre Tierra. Y tiene mucha fuerza. Acá es algo, los 1 de agosto de cada año aparece como si estaría nublado, y en realidad es por el humo de toda la gente que empieza a quemar toda la basura que hay en la casa, la quema afuera, y ese humo es Ustedes saben que el humo, más allá de que en este caso es una celebración pagana, una celebración simbólica, pero el humo tiene propiedades de limpieza y de esterilización, ¿no es cierto? Que así también muchas de las curas son soplando humo sobre los pacientes para limpiar algunas dolencias, algunas cosas energéticas que pueden estar haciendo algún daño a las personas. Es muy, muy típico de acá, muy lindo. Y con respecto, yéndonos a otro tema, y no sé si Carlos Contreras tiene algo más por ahí, el efecto del rapé y cómo lo hacen. Hay algunas que le ponen raíces, beneficios, no sé. Mira, el rapé es un producto que se hace en su gran mayoría con tabaco, pero también tiene, como vos decís, otras cosas, cenizas de raíces y de plantas medicinales, y se absorbe por la nariz. En Europa, incluso creo que hasta el día de hoy, en la Cámara de los Lores y de los Comunes en Inglaterra, a la entrada del recinto hay un gran cuenco donde hay rapé, donde cada uno se puede servir lo que quiera para usar durante las celebraciones de las reuniones. Y ese rapé se absorbe obviamente por las fosas nasales. La mano tiene un hueco natural, a ver si lo veo por acá arriba del dedo gordo, por acá, que se llama tabaquera anatómica en todos los idiomas. O sea, en la medicina moderna, ese hueco que se forma en la parte superior de la mano se llama tabaquera anatómica, y se llama tabaquera porque ahí se ponía una pizca de rapé y se absorbía por la nariz, por cada hueco de la nariz, para consumir el rapé. Ese rapé, consumido de esa manera, tiene un efecto de absorción de la nicotina que produce el mismo efecto de placer que produce el tabaco fumado en pipa o en cigarrillos o en puro, y no es mucho más limpio porque no tira humo, no tiene otras consecuencias, pero tiene el mismo efecto, ¿no es cierto? El mismo efecto. El rapé medicinal que se utiliza en la selva amazónica es un rapé que es mucho más fuerte y se absorbe, no solamente se absorbe, sino que se inhala o se autoinhala con un aparatito, a ver si lo tengo por acá, con un aparatito que se llama curipe o cutipi, que es esto, donde en el extremo más largo, se le pone el rapé y se sopla de esta manera.
todo. Y eso va mucho más profundo que cuando uno lo inhala por la mano, solamente sobre el embés de la mano. Ese rapé viaja, dicen los ritualistas, que va a estimular la glándula pineal, que es la que habilita el tercer ojo, que es una glándula que se le da mucha importancia en ceremonias, en rituales, porque habilita la visión del tercer ojo, que es algo muy, muy nombrado en casi todos los rituales amazónicos y todo lo demás. Siempre tengo a mano, porque utilizo bastante rapé. Este es un frasquito de un rapé amazónico, que, como les digo, todo el museo ha funcionado como una especie de atractivo para toda esta clase de gente que anda por el mundo con el tabaco, con la historia del tabaco, y me llegan unos rapés amazónicos que son una belleza. Les voy a mostrar cómo se hace. Estoy cargando el cutipi para probar. Se hace como una explosión de ese tabaco, que es bastante fuerte, y tiene un efecto inmediato. El efecto se siente inmediatamente. Y siempre se hace en las dos fosas nasales con la misma cantidad, tratando de equilibrar, digamos, buscar el equilibrio, ¿no? Y normalmente no se hace charlando, ni hablando, ni cosas, sino que en efecto es una búsqueda espiritual más solitaria y buscándole un sentido a lo que se hace, ¿no? Pero bueno, es algo. Carlos, perdón, Pablo. Hablando de este tema, que pues digamos muchos somos neófitos en ese tema, ¿cómo se produce? ¿Cómo es la presentación del rapé? Es decir, yo agarro la hoja del tabaco se corta, la hoja del tabaco se quema para hacer un polvo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sale? ¿Cómo es la presentación del rapé? El rapé es un polvo que se hace moliendo muy fino el tabaco, muy, muy fino, y tamizándolo. Se lo muele muy fino en un mortero y se lo pasa por un tamiz muy fino, de tal manera que lo que quede es prácticamente una harina de tabaco, que es la que se absorbe, la que se utiliza. ¿Sí? El tabaco se seca al sol o se lo puede secar en una estufa, nosotros teniendo precaución de no quemarlo, y se muele muy fino, se tamiza muy fino, y queda el rapé preparado para poder absorberse de esa manera. Súper interesante. Sí, es un gran producto. La verdad que el rapé es un gran producto. Se utiliza mucho en Europa, ¿no? Todavía. Y bueno, aquí también en República Dominicana, como venía hablando del el que se produce en hojas de plátano. Acá también la charla pasada, también Ricardo me estaba comentando realmente, porque yo no, aparte que soy nuevo fumando en pipa, no fumo tabaco. Me estaba explicando que aquí están produciendo ese tipo de tabaco, que lo meten en hoja de plátano y lo entierran. Algo así fue que me estuvo comentando. Ah, mira, qué lindo. No, eso no lo sabía. Que es un tipo de tabaco así, igual, y después lo cortan como si fuese las cuerdas o el que tenía usted allí. Y este tabaco debe estar fermentado, bajo tierra, con la actividad microbiana que le da las características particulares a ese lugar, porque la población microbiana en el suelo varía de acuerdo al lugar, a la precipitación, al tipo de vegetación que hay, y eso le da características muy, muy particulares de cada sitio. Y es una fermentación biológica la que se da en ese lugar. Se cura biológicamente el tabaco, no al sol o a la sombra como el tabaco Burley o el tabaco Virginia, que se cura con calor, sino que se cura enterrado, digamos, se fermenta anaeróbicamente al estar enterrado, de una manera muy particular. Yo he hecho algunas pruebas para fumar y la verdad que algunas me han salido muy bien y otras no tanto,
pero he hecho la prueba de obtener tabaco curado de esa manera. Sí, realmente este es un mundo súper bonito, no es el tema del cigarrillo, para mi punto de vista, pues lo del tema del cigarrillo casi que es lo que queda de la producción de tabaco para pipa o tabaco para puros, que realmente es la parte, digamos que de la tripa, la parte interna de la hoja, la que prácticamente se usa para hacer los cigarrillos. Entonces realmente pues casi que no se pierde nada de la planta. Mira, yo creo que ahí voy a disentir, Carlos. Creo que el 90 y pico por ciento del tabaco que se produce en el mundo es para cigarrillo. O sea, lo que queda del cigarrillo, salvo las fábricas que tienen tradición en elaborar tabacos comerciales para pipa o los puros, que es otra historia, pero 90% del tabaco del mundo va para cigarrillo. Y solamente un 10% va para pipas, puros y otras hierbas, digamos. Y se utiliza, no es el descarte del puro el que se utiliza para pipa, ni mucho menos, sino que las fábricas que compran tabaco compran sus propios blends, piden sus propios blends, porque para que el tabaco tenga siempre, el tabaco comercial tenga siempre las mismas características, se utilizan blends también. O sea, una mezcla muy específica de tabaco de distintos cortes, y si utilizan 2 o 3 tipos de tabaco, por ejemplo, hay blends que tienen Burley, Perique, Kentucky, Virginia, utilizan siempre las mismas proporciones y los mismos cortes de la hoja para que tenga siempre las mismas características. Pero es tabaco que se selecciona específicamente para pipa, no es el descarte del cigarrillo. Y aquí no es, bueno, hace un poquito tiempo lo que están haciendo o digamos que la finca a la cual visité, lo que están haciendo es cuando preparan el puro, que van cortando las hojas para hacer el armado, eso luego lo cortan más pequeño y lo están vendiendo para fumado de pipa. Sí, porque el tabaco, la elaboración de puro tiene mucho desecho, porque no se utiliza toda la hoja, es decir, se usa la hoja, pero se va cortando las puntas, los despuntes, para darle forma al puro, y todo eso, que es un porcentaje elevado de la producción de tabaco puro, se está comercializando. Acá también se ha comenzado a comercializar mucho para elaborar mezclas y blends para pipa. Sí, yo no sabía, a mí me llegó una bolsa de mi cuñado que me trajo, y me dijo, mira, lo están haciendo acá. Yo había preguntado varias veces en algunos estanques, en algunos lugares, no, tabaco para pipa no, solamente puros. Y después fui a visitar la finca esa donde hacen los puros realmente. Y sí, usan los cortes digamos que todos los blends para los puros. Por ejemplo, natural, cuando hacen puros aquí ese sitio usaba ron, mango, passion fruit o parchita o chinola. La pasionaria, el maracuyá, le decimos acá. La maracuyá. Y 2 o 3 más. Entonces lo que hacen es que de igual forma sacan el puro y con esa misma producción sacan bolsas de tabaco. Realmente son unas bolsas grandes, no se consigue una cantidad pequeña como los 50 gramos que vienen los pouch, sino es una bolsa grande, casi que yo creo que viene como medio kilo. Sí. Es así. Acá también está pasando lo mismo, porque acá se ha comenzado hace unos años a desarrollar, a retomar, digamos, el hábito o el arte de hacer puros, y todo lo que queda, digamos, una vez que se elaboran los puros, todo ese tabaco se pica más fino para hacer, incluso para armar tabaco para cigarrillos también, pero sobre todo para pipa. Y es muy rico, ¿no? Fuma muy rico.
Sobre todo mezclado con tabaco Virginia, estacionado, fermentado, fuma muy rico. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta para don Carlos? Sí, volviendo al tema del cultivo originario desde acá, desde Argentina, perdón, no, de América, todas las variedades que luego, nosotros ahora hablamos de tabacos orientales, etcétera, esas, por así decirlo, son híbridos a partir de esas plantas. ¿Cómo surgen todas esas variedades? No, las plantas, cualquier planta, no solamente la planta del tabaco, cuando cambia su lugar de origen, normalmente se adaptan a los lugares donde son trasladadas y cultivadas y desarrollan características muy particulares. El tabaco oriental, por ejemplo, es un tabaco que se adaptó muy bien a las zonas secas de Chipre, Turquía, Grecia, y donde han desarrollado algunas características que son muy particulares y muy buscadas, que son tabacos muy pequeños, se secan al sol como el tabaco criollo, pero que son muy aromáticos y se hacen en suelos, en climas muy secos, suelos muy pobres. El desarrollo de las hojas es muy pequeña la hoja, requiere mucha mano de obra, mucho trabajo, pero da un tabaco de unas características muy particulares. Creo que es el Nicotiana tabacum, es el mismo tabaco, la misma especie, digamos, del tabaco Virginia o del tabaco Burley, pero adaptado a esas condiciones climáticas, esas condiciones de suelo. De allí también es donde viene, por ejemplo, a ver si no me equivoco yo, el Virginia Kentucky. El Virginia Virginia, Kentucky pero producido en Kentucky, sí, o no es así. no, sí, es así. El tabaco Virginia Kentucky, que le dicen, en realidad es más un tabaco Burley que Virginia. Se llama Virginia porque tiene el mismo origen que el tabaco Virginia. Obviamente fue domesticado y adaptado en la zona de Virginia, en Estados Unidos. Y es un tipo de tabaco que se seca al sol, pero tiene un proceso distinto al Burley. Se seca al sol y a la sombra alternativamente, y tiene un color rojizo y tiene un sabor muy particular. Es un tabaco que incluso se hacía en nuestra zona en algún momento, pero se dejó de hacer. Acá en nuestra zona se hacía tabaco criollo, se hacía tabaco Burley, oriental y Kentucky en algún momento. Ahora solamente se hace Virginia. Y se está volviendo a hacer tabaco Burley y criollo en pequeñas cantidades para elaborar puros, básicamente. Perfecto. De verdad que es muy agradable escuchar tanta historia y tanto conocimiento sobre el tabaco. Sí, lo que pasa es que normalmente los técnicos que trabajan en el tabaco no fuman, en su mayoría no fuman. Es como el que trabaja en la producción de droga no consume droga, dice que es un pecado. Por eso es muy difícil encontrar técnicos que sean fumadores, porque normalmente los técnicos no fuman, primero porque el tabaco Virginia, sobre todo, es un tabaco que tiene una cantidad de insumos químicos que es tremendo, ¿no? Es un cultivo altamente intensivo, muy domesticado, hace miles de años que ha sido domesticado, y mientras más años tiene de domesticación una especie, más frágil es en su lucha y su desenvolvimiento en la naturaleza. Entonces, si no está de la mano del hombre, prácticamente no prospera. Entonces, para que pueda prosperar, el hombre ha desarrollado una enorme cantidad de insumos químicos que son nocivos para la salud, para el que aplica los productos y para los que fuman también, ¿no? Por eso creo que el tabaco orgánico ha retomado ese gusto y esas características que se habían perdido un poco en el tabaco, ¿no? O sea, yo la verdad que me sorprendí, empecé con un proyecto que nació acá en la finca, con un muchacho que querían fumar tabaco orgánico, y comenzamos a intentar producir en forma orgánica, que al principio fue muy difícil porque el tabaco, como lo decía, tiene muchísimas plagas y enfermedades producto de tantos años de domesticación, y retomar ese equilibrio en el suelo y en el ambiente para que el tabaco no tenga tantas plagas, da un tipo de tabaco que tiene características muy especiales, ¿no? Es muy rico, muy sano, y la verdad que no se expande el cultivo orgánico porque todavía, yo creo que en algún momento ya todos los cultivos del mundo están virando hacia lo sano, hacia lo natural, hacia lo orgánico, porque hay una demanda de la población por un lado, hay una cuestión de costos por otro lado,
y hay una huella de carbono en la cual la agricultura, el cambio climático, ustedes saben que se produce por la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, y un porcentaje muy alto de esa acumulación de carbono corresponde a la agricultura química que normalmente se realiza con la aplicación de productos de origen de la síntesis del petróleo. ¿Sí? La mayor parte de los productos químicos, tanto los fertilizantes como los plaguicidas, son de origen en el petróleo y que tienen una huella de carbono muy, muy alta, generan mucho desprendimiento de dióxido de carbono, que son los causantes del cambio climático. El efecto invernadero es por la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, y lo que se está buscando es disminuir ese impacto, por lo cual incluso las grandes fábricas, las grandes producciones están poniendo mucha atención en el desarrollo de productos biológicos que tengan cero impacto desde el punto de vista ambiental, ¿no? Aunque con ese tema es un trabajo a muy largo plazo, porque es decir, vamos a decir, eliminar todo ese químico que se le colocó a la tierra tarda muchísimo tiempo. Sí, te cuento una anécdota. Nosotros cuando comenzamos a hacer tabaco orgánico, empezamos a hacer análisis de la hoja de tabaco producido, y en los análisis espectrofotométricos que se hacían a la hoja para ver residuos, salían residuos de productos químicos, de productos que no se usaban hace 30 o 40 años, para que vean ustedes la persistencia que tienen los productos químicos en el suelo y en el ambiente. La buena noticia es que hoy hay muchas herramientas que reemplazan todos los productos químicos, pero requieren otro tipo de atención y conocimiento en el desarrollo de los cultivos. La mala noticia es que no nos queda mucho tiempo. O sea, no sé si ustedes saben, pero la atmósfera siempre ha tenido dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal insumo que tienen todas las plantas para crecer. La planta es prácticamente un porcentaje altísimo, entre un 70 y un 80%, es carbono. Y el carbono ese lo obtienen de la atmósfera. La concentración de ese carbono en la atmósfera históricamente durante miles de años fue de 250 partes por millón. Hoy estamos cercanos a los 420 partes por millón de carbono, que es lo que produce el efecto invernadero, y se calcula que cuando ese porcentaje llegue a las 450 unidades o partes por millón en la atmósfera, la temperatura va a estar en niveles insostenibles para el ser humano. Y no falta mucho para eso, porque está subiendo mucho, todavía sigue subiendo mucho la concentración de carbono. Pues te decía, no quiero ser alarmista, pero no tiene que ser un proceso muy, muy largo, porque no queda mucho tiempo para revertir esa curva de carbono, la acumulación de carbono en la atmósfera. Sí, bueno, los españoles lo están viviendo en estos días. Los españoles, Europa en general está pasando. Una sonrisa que ha estado muy, muy brava, y Frank también, ahí se lo ve que han estado con mucha temperatura todos estos días. Sí. Sí. A ver. Con respecto ahí, y nos vamos de tema, ¿no? Pero acá, bueno, 9 de julio, que vos conociste hace poco, que estamos en el centro del país, digamos, en el medio del país, están haciendo unos fríos mucho más intensos que en el propio sur del país. El otro día en Marambio hacía 9 grados y acá en 9 de julio hacía 4 grados. Y había nevado y eso, bueno, sube y baja la temperatura. Pero bueno, es un poco lo que dice Carlos. Es lo que hemos estado viendo progresivamente también con el tema de el cordón de, ¿cómo es? La franja del dragón, la costa del dragón, que es la franja de las placas tectónicas que están habiendo tantos movimientos telúricos en cada región del mundo. Que acaba de pasar en Venezuela, pero eso viene de más arriba, pues, donde progresivamente han pasado fallas tectónicas.
Sí, tiene numerosos efectos sobre el comportamiento del clima y el comportamiento geológico del planeta, ¿no? Es algo grave y lamentablemente no se le ve una solución a corto plazo. Creo que la salida más rápida para detener un poco la acumulación de carbono es el desarrollo de la agricultura y sobre todo la ganadería orgánica, ¿no? Que son grandes capturadores de carbono en el suelo. Chao, Gustavo. Hasta luego, Gustavo, un gusto, gracias. Gracias. Pero es algo que, como vos decís, es progresivo, pero no queda mucho tiempo. O sea, si los productores y sobre todo los que tienen que tomar decisiones políticas no actúan rápidamente, la verdad que se está tornando, cada año que pasa se torna más grave. O acabar con el ser humano, que es el que destruye. El planeta va a seguir, sin duda. Sí. Realmente él se va a curar, porque lo hemos visto en muchos sitios, en muchas zonas. Por ejemplo, en mi caso, dejamos de bucear o nos prohíben ir a un cierto destino y ese destino se cura solo, simplemente con el no tener contacto con el ser humano. Ya está. Sí, así es. Bueno, Carlos, ha sido un gusto para nosotros. No sé si Carlos queda alguna otra cosa. El otro Carlos Contreras. No, realmente dar las gracias por haber estado con nosotros, habernos enseñado bastante de su conocimiento, haber estado impartiéndonos todo este conocimiento a nosotros. No, y a para mí, todos ustedes por estar presentes y por ayudarnos a seguir con este proyecto para que, como nosotros, otras personas puedan ver los videos y pues aprendan también un poco más, teniendo ahorita digamos que a la distancia de las manos todo el conocimiento, pues más fácil que lo que le costó a ustedes. El tema de fumar en pipa, de cómo se hace, de cómo no se hace, un poco más empírico también, incluso. Sí, bueno, y la verdad que para mí es un gusto compartir con ustedes. Quienes estamos acá estamos seguros de que no es tan malo fumar, no solamente no es tan malo, sino que es algo que forma parte de la vida cotidiana de cada uno. Y fumar de la manera que lo hacemos, que intentamos hacerlo a través de la pipa, no aspirar el humo a los pulmones, ¿no? Estuvo muy buena la pregunta de Gustavo, que me decía si no tragaba el humo. Tragar el humo, inténtenlo cuando lo hagan, lleven el humo a la boca y de ahí, en vez de aspirarlo por los pulmones, traten de tragarlo literalmente como si estarían tragando algo y prueben los efectos también. Prueben los efectos porque... Sí, de hecho esa misma técnica está con el tema del buceo a pulmón, es decir, el buceo libre, que ellos almacenan aire en el estómago y su respiración es desde el estómago. Mirá vos. Sí. Pues muchísimas gracias a todos, chicos, de verdad. Gracias a ustedes. Un placer. Cuando gusten. Un abrazo. Un gusto, Carlos.